¿vale? Vale, pues si os parece que se nos está haciendo un poquito tarde y sé que algunos de vosotros estáis esperando ver el análisis, vamos con el análisis de la semana y con esto daremos por finalizado el vídeo. Dedicamos unos minutos al análisis del mercado de la semana. Una semana en la que estamos viendo que, bueno, están saliendo resultados empresariales, pero lo cierto es que los mercados están relativamente parados, ¿eh? Fijaos, estamos viendo ahora mismo, empecemos por el SP500, pues resistencia importante la que tiene en el máximo relativo anterior. Ya he venido avisando en semanas anteriores de que esta resistencia iba a ser una resistencia importante, que había que manejar con prudencia y que no entráramos largo a la rotura de este máximo, sino que teníamos que esperar a que el SP500 cerrara durante cierto tiempo, al menos 2 jornadas, cerrara por encima de 4.200, porque se pueden producir falsas roturas, ¿vale? El mercado está relativamente parado. Fijaos, incluido el Nasdaq. El Nasdaq está en lo que parece un proceso de reacumulación. El Nasdaq sí superó el máximo relativo anterior. La tecnología está yendo relativamente bien. Y tras ese máximo se ha quedado lateral en un proceso de acumulación, de lo que podría ser un proceso de reacumulación. No quiero pensar que sea un proceso de distribución, podría serlo, ¿vale? Y solo en cómo se comporte este proceso de lateral, según cómo rompa hacia abajo o hacia arriba, solo cuando finalice sabremos si era de acumulación o de distribución. Pero de momento lo único que podemos decir es que es una pausa, que el mercado se está pensando la dirección, podríamos decirlo así, ¿vale? El Russell empieza desde más abajo, empresas pequeñas cuyos costes de financiación se han encarecido y por lo tanto el mercado las valora peor. Y también de momento sin direccionalidad. En Europa sí hemos empezado a ver direccionalidad. De hecho, el DAX rompió el máximo anterior, continúa la tendencia alcista en el DAX, pero ahora mismo está en una leve corrección que tendremos que ver el soporte. Voy a dibujar el soporte, porque este soporte tiene cierta importancia ahora mismo. Aquí lo tenemos. Perdón. Yo normalmente dibujo en verde los soportes y en rojo las resistencias, ¿vale? Entonces aquí veis el soporte. El soporte este corresponde con el máximo relativo anterior y bueno, podría realizar una corrección hasta ese nivel y se detendría momentáneamente en ese nivel, pero si lo rompe más, si rompe este nivel, lo más probable es que la corrección fuera de mayor grado, ¿no? Mientras no perdamos este nivel que está aquí abajo, que es el más importante, el más clave, 14.600, que está bastante abajo, pues hay 1.200 puntos de diferencia. Mientras no perdamos este nivel, la tendencia alcista en el DAX sigue vigente, ¿vale? Entonces, como digo, veremos si aguanta este soporte y reanuda la tendencia alcista, que ahora mismo es el escenario más probable. El FTSE, muy sobrecomprado, alcanza la resistencia que venía de viejo aquí en 7.900 aproximadamente y ha parado temporalmente el precio. Es difícil que supere este máximo anterior sin realizar algún tipo de consolidación o corrección antes. Muy difícil, porque llega muy deshinchado, muy desgastado aquí. Si nos vamos con el IBEX también habíamos marcado esta resistencia como punto importante parada, que además es un punto psicológico, el 9.500, y es lo que ha ocurrido. Ha llegado ahí y de momento lo ha parado, ¿vale? Ha realizado un patrón de corto plazo, de rechazo, que de momento solo es un patrón de corto plazo, ¿vale? Todavía podría romperlo en próximas horas o días o a partir de aquí realizar una corrección algo más profunda. En todo caso, la hipótesis alcista sigue plenamente vigente. Asia, China se ha detenido bastante. China tenemos un movimiento completamente lateral ahora mismo. Japón visitando la parte superior del rango, también sin direccionalidad. Y vámonos con Forex, un Forex que tras el viernes de la semana pasada, que se publicaron datos de ventas minoristas en Estados Unidos y provocó cierta volatilidad, cierto aumento de volatilidad en Forex, lo cierto es que se ha vuelto a parar. Podemos ver cómo
en los últimos días se ha parado. El dólar index, que es el que estamos viendo, perdón, el dólar index, que es el que estamos viendo en estos momentos, ha retornado a su rango. Y el euro dólar pues ha hecho lo propio, pero de forma invertida, ¿no? Porque pesa mucho el euro en la cesta del dólar index, ¿no? Entonces, de momento, en mi opinión, la hipótesis de movimiento lateral sigue vigente. Podríamos reciclar este nivel y mantenerlo aquí. En el dólar index también podríamos reciclar este nivel y ponerlo aquí, aproximadamente, ¿vale? Libra dólar, pues un poco lo mismo. Podríamos reciclar este nivel, subirlo aquí y mantener la hipótesis de movimiento lateral. Un movimiento lateral que lleva muchísimo más tiempo. Dólar yen. El dólar yen ha perdido tan direccionalidad. Tras esta corrección parece que es como una pelota que rebota y cada vez rebota menos. Lo veis como que se está parando, ¿no? Muy en la línea con lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo en el mercado y que está reflejando muy bien el VIX, ¿no? Que es una disminución muy importante en la volatilidad en los mercados, tanto la volatilidad real o la presente, la actual, como la implícita, ¿no? Entonces lo estamos viendo, está deteniéndose completamente el mercado, posiblemente a la espera de nuevos acontecimientos respecto a los tipos de interés. ¿No? Hemos pasado de un principio de año que era casi de euforia, casi de dar por descontada el 2022 y de iniciar tendencias alcistas, a un momento de crisis de desconfianza bancaria, miedo a corridas bancarias, a los efectos que están subiendo los tipos de interés en las salidas de depósitos, porque al subirse los tipos de interés, aquellos bancos que están provisionados en bonos del Tesoro ven como el valor de sus carteras no es suficiente para cubrir con los ratios de liquidez, y eso genera pánico y generó que los bancos pequeños como el Silicon Valley Bank tuvieran corridas de depósitos hacia bancos más grandes, pero es que los bancos medianos y grandes también están teniendo salidas de depósitos, pero no van al cajón, no van al colchón, porque hoy en día el dinero no se guarda en efectivo. ¿Dónde van? A la deuda pública. La deuda pública, la renta fija, está compitiendo contra los depósitos de los bancos y eso está provocando salidas de los depósitos de los bancos, ¿no? En realidad es un efecto deseado de los bancos centrales. Cuando se aumentan los tipos de interés, lo que se está buscando es precisamente eso. Es que el cero riesgo se cotice a un tipo de interés más alto, es decir, los bonos del Tesoro se cotizan a un tipo de interés más alto y por lo tanto el dinero que tienes ahorrado y que no te están dando nada por ello y lo tenías en depósitos del banco sin moverse, porque no quieres arriesgar con él en bolsa, por ejemplo, de repente tienes bonos del Tesoro que te pagan una rentabilidad que no te pagaban en décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues el dinero dice, oye, con la inflación que hay estoy perdiendo dinero teniéndolo en el banco, lo invierto en bonos del Tesoro y al hacerlo lo estoy sacando del banco, ¿no? Entonces, eso ha acentuado la disminución de liquidez de las entidades financieras y eso a su vez va a provocar restricciones adicionales del crédito. Insisto, es lo que buscan los bancos centrales al subir los tipos de interés, encarecer las condiciones de acceso al crédito, enfriar la economía y de esta manera controlar la inflación. Se está empezando a apreciar en algunos datos ya, como por ejemplo en los datos de empleo. Todos los jueves en Estados Unidos se publican las solicitudes de desempleo y podemos ver que este jueves, aquí lo tenemos, ha habido otro jueves más, tercer jueves consecutivo de subidas de solicitudes de desempleo. Fijaos a qué velocidad está aumentando el desempleo en Estados Unidos, ¿no? Estamos en los inicios, pero es una clara señal de que el desempleo va a ir aumentando y que probablemente el próximo dato de NFPs de Estados Unidos, el primer viernes de cada mes, veamos datos de desempleo mucho más negativos, ¿no? Y cómo aumenta la tasa de desempleo en Estados Unidos, que actualmente está en torno al 3,5%, ¿no? Estamos viendo también datos de inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos más contenida, un descenso importante en la inflación en Europa. En definitiva, se está empezando a ver cómo la subida de tipos está empezando a funcionar. Y esto lleva a muchos a pensar que probablemente estamos hacia el final de la subida de tipos.
puesto que los bancos centrales ya han visto que están haciendo crujir demasiado los huesos a determinados sectores, como el sector financiero, ya se les está escuchando a algunos de estos miembros de bancos centrales, de las juntas directivas o de los consejos de administración de los bancos centrales, comentar que quizás va siendo el momento de pensar en a lo mejor una subida más de tipos de interés y no mucho más. Y a partir de ahí ya parar. Posiblemente, el mercado está descontando que posiblemente Estados Unidos suba a primeros de mayo un cuarto de punto más y ahí se detenga, y a partir del verano, posiblemente después del verano, comience a bajar los tipos de interés, y que Europa, por su parte, suba todavía algo más los tipos de interés en mayo y luego posteriormente en junio, se detenga ahí y luego después del verano comience la bajada de tipos o se mantenga ahí cierto tiempo. Es más, empieza a llegar mensajes de los bancos centrales de que quizás deban cambiar sus objetivos de inflación y que en vez del 2% sea de cifras más altas, ¿no? Empiezan a dar por descontado que tenemos que convivir con inflaciones más altas del 2%. Es llamativo, ¿no? Han acostumbrado durante décadas a nuestras economías a fabricar dinero como churros, a inyectar liquidez como churros. Los gobiernos no han ajustado sus presupuestos fiscales a esa nueva realidad y, estamos viendo que cuando se quiere detraer liquidez es muy difícil sin provocar graves recesiones o graves problemas en distintos sectores, ¿no? Por lo tanto, parece que nos subieron muy rápido y parece que no van a subir mucho más. Por lo menos esa es la hipótesis que se maneja en estos momentos. Vamos con el Bitcoin. Ahora que hemos visto las divisas, veamos el Bitcoin, porque el Bitcoin sigue en tendencia alcista. Ya avisamos que si rompía el 28.000, reanudaría tendencia alcista, realiza un nuevo máximo, pero fijaos qué corrección está llevando en este momento. Esta corrección de momento no invalida la tendencia alcista. Debería perder, en mi opinión, el 25.000 para pensar que esta tendencia alcista se ha detenido, ¿no? Mientras tanto, podemos ver correcciones más o menos profundas. Recordemos que es un activo muy volátil, con un VAR, ya que hemos utilizado hoy tanto el término del VAR, con un VAR muy elevado, y por lo tanto es bastante probable que esas correcciones sean profundas, pero la hipótesis alcista sigue plenamente vigente. Y en cuanto a materias primas, pues vamos con el crudo, que, oh sorpresa, está rebotando en la resistencia, tal y como preveíamos, que era lo más probable, era el escenario más probable que ocurriera, porque este gap de aquí era un gap totalmente artificial provocado por un recorte en la oferta de la OPEP más Rusia. Pero bueno, la tendencia seguía siendo bajista, ¿no? Os había reiniciado una tendencia bajista. Se intervino temporalmente, pero tarde o temprano las inercias vuelven y era difícil que con ese recorte pues se provocara una subida muy grande, ¿no? Teníamos aquí un nivel de resistencia importante con muchas órdenes de derivados aquí colocadas, ¿no? Y el oro, del que todo el mundo está también muy pendiente, porque ha llegado a cotizar a más de 2040 y muy cerca de sus máximos históricos. Y al estar tan cerca de esos máximos históricos, esto está provocando que se esté deteniendo temporalmente esa tendencia alcista, que de momento sigue vigente. Ahora bien, probablemente para superar estos niveles necesite algún proceso de reacumulación o una corrección más profunda. En todo caso, es una resistencia muy, muy, muy importante que puede tener durante cierto tiempo la tendencia, que, insisto, sigue vigente. ¿De acuerdo? Pues esto es todo lo que os quería comentar en cuanto al análisis de esta semana. Hemos tenido un programa, yo creo que interesante, centrado en Darwin X0. Recordar que he dejado todos los enlaces, el enlace con el cupón de descuento a Darwin X0 y que también os da acceso a mi comunidad, lo he dejado en la descripción del vídeo. Usadlo si queréis daros de alta en Darwin X0 y usad el enlace de la comunidad si queréis acceder gratuitamente a la comunidad mía en Discord, donde podemos permanecer en contacto y podemos tener un diálogo muchísimo más fluido. Ha sido un placer estar con vosotros una semana más. El jueves que viene pensaremos a ver qué temas tratamos. En la comunidad podéis proponerme temas nuevos
Y bueno, pues nos vemos el jueves que viene. Ser muy felices lo que nos queda de semana y hasta luego. Ser felices. Chao.